Muy buenas tardes, vamos a continuar con este ciclo de mesas redondas sobre el Manifiesto Universitario al Juego Limpio, como lo hemos venido diciendo en el marco del 14 de abril, Día Internacional del Juego Limpio, aquí en este auditorio del Museo Universitario de Ciencias y Arte, bajo el título Empoderamiento, Género y Deporte. Vamos con la mesa número 3, titulada Ayer y Hoy, el papel de la mujer en los Juegos Olímpicos. Va a moderar mi compañera Ana Laura Valdés Espinosa, quien tiene de invitadas a Angélica Larios Delgado, a Norma Baraldi Briceño y a Estefanía Aradillas Alanís. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Rodrigo, y bueno, pues a todas las personas que se encuentran aquí en esta tercera mesa del día de hoy, y también a la gente que está en YouTube, en el canal de Deporte UNAM. Es un gusto que nos estén acompañando en esta mesa, como mencionó Rodrigo, ayer y hoy, el papel de la mujer en Juegos Olímpicos. Y es un placer compartir espacio con estas tres mujeres olímpicas, que a lo mejor hace años pudiera ser muy complicado que una mujer fuera olímpica, pero ahora tenemos en esta mesa a tres mujeres y es un placer estar aquí con ustedes. Así que voy a dar paso a leer sus semblanzas para que ya empecemos a identificarlas. Voy a permitirme leer su semblanza en orden alfabético, sin ninguna jerarquía, simplemente por este orden. Y bueno, comienzo con Angélica Larios Delgado. Ella es esgrimista olímpica, es esgrimista de la especialidad de sable, medallista de los Juegos Centroamericanos y Panamericanos en el año 2007 y 2011. Participó en los Juegos Olímpicos 2008 Beijing, China. Tiene la maestría en Psicología del Deporte y Educación Física por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es doctorante en Análisis Experimental de la Conducta por la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Es instructora nacional de esgrima en la Academia Nacional de Esgrima Italiana. Coordinadora académica del Departamento de Psicología del Deporte en la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas en el 2016 y es secretaria técnica de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles desde 2018 y responsable del área de actividades deportivas de la Facultad de Psicología desde 2022. Participó en la creación del doctorado en Psicología de la Actividad Física y el Deporte, hecho en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Sus líneas de investigación son procesos básicos del rendimiento de atención, toma de decisión con teoría del juego y modelos bayesianos, gestión emocional, habilidades para la vida, deporte, actividad física y salud. Bienvenida, Angélica, es un honor que estés aquí. Y también está en esta mesa Norma Baraldi Briceño. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por nuestra universidad, es clavadista del Centro Deportivo de Chapultepec, AC, y de la UNAM. Fue alumna del profesor, o no sé si es alumna del profesor, Mariano Tobar y profesor Jorge Rueda. Ha participado en Canamex, en Canadá, Estados Unidos y México. Participó en 2 Juegos Centroamericanos, uno en Panamá en 1970 y otro en Santiago Domingo, en República Dominicana, en 1974. También estuvo en 2 Juegos Panamericanos, en Cali, Colombia, en 1971 y en México en 1975. Estuvo en 2 campeonatos mundiales, en Belgrado, Yugoslavia, en 1973 y en Cali, Colombia, en 1975. 2 Universiadas Mundiales en Moscú, en 1973 y en Sofía, Bulgaria, en 1975. Estuvo en los Juegos Olímpicos de Montreal, 1976. Y posteriormente participó como fundadora en el desarrollo de la mujer y el deporte en Inglaterra y en África, y muchas participaciones con este mismo tema en México. Bienvenida, Norma, qué gusto estar aquí contigo. Y también está aquí conmigo Estefanía Aradillas Alania. Ella es atleta olímpica. Ella tuvo el Premio Nacional del Deporte, es jugadora profesional de softball de Diablos Rojos, ha
competido en ligas colegiales de Estados Unidos y en 2015 formó parte del equipo de México. Ha participado en 2 mundiales, participó en Juegos Centrocaribeños en Barranquilla en 2018 y compitió en softball en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Bienvenida, Stephanie, qué gusto que estés aquí. Y bueno, antes de comenzar con algunas preguntas para ellas, me pareció importante que recordemos desde la historia para ir recreando cómo es que las mujeres hemos llegado a tener un papel en los Juegos Olímpicos, y para ello me permití escribir algunos datos para que veamos este contexto desde los Juegos Olímpicos. Y bueno, los Juegos Olímpicos, los primeros se realizaron en el año 766 a.C., esto en honor a Zeus. A partir de estos Juegos Olímpicos se comenzó a fomentar la habilidad guerrera y atlética que se suponía solo poseían los hombres, es decir, los deportes eran concebidos por y para ellos. En este sentido y bajo esta concepción es que las mujeres en esta época fuimos excluidas y relegadas a las competencias representativas. Un ejemplo de lo anterior es lo que ocurrió con el fundador de los Juegos Olímpicos de la era moderna, Pierre de Freddy Barón de Coubertin, quien afirmó en el año de 1894, en este Congreso Internacional para la Instauración de los Juegos de la Era Moderna, que las mujeres solo podían participar coronando al vencedor, ya que era aberrante y podríamos adquirir enfermedades terribles si salíamos de los sillones para tejer, es decir, de estas tareas asignadas a las mujeres por la sociedad patriarcal. Y no fue hasta 1928, en Ámsterdam, cuando las mujeres participaron de forma oficial en unos Juegos Olímpicos. En esta edición participaron 2.883 atletas, de los cuales 273 fueron mujeres. Y la presencia de las mujeres mexicanas en Juegos Olímpicos se dio por primera vez en 1932, en estos Juegos Olímpicos en Los Ángeles, participando María Uribe Jasso en lanzamiento de jabalina y Eugenia Lucrecia Escudero Labat en esgrima. Y la primera vez que una mujer, y fue mexicana, que encendió el pebetero olímpico fue en los Juegos Olímpicos de 1968, esta atleta que posiblemente muchos y muchas de ustedes conocen, que es Enriqueta Basilio. Y los Juegos Olímpicos en donde las mujeres tuvieron una participación en todo el programa de los deportes fue hasta 2012, en los Juegos Olímpicos de Londres. Así que no tiene mucho que estamos las mujeres en estos deportes. Y un dato que dio la ONU, esta Organización de Naciones Unidas, es que cuando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 comenzaron el 23 de julio de 2021, casi el 49% de los atletas que participaron fueron mujeres, lo cual se convierte en los Juegos Olímpicos con más equilibrio en cuanto al género en una participación olímpica, y fue histórico. Pero bueno, esta historia fue apenas antier, ¿no? Entonces, pues la verdad es que ha sido una lucha constante para las mujeres tener este papel dentro de los Juegos Olímpicos, esta justa tan importante en el ámbito deportivo, que posiblemente aquí haya deportistas y su sueño sea ser olímpica o ser olímpico. Y aquí, afortunadamente, el papel de la mujer está representado por ellas tres. Y bueno, pues después de este breve recorrido, porque históricamente pues se podría hablar mucho más, sé que ustedes también han tenido obstáculos y adversidades, o no, ahorita lo contarán, ¿no? Entonces, hace rato leía la semblanza de Norma Baraldi, ella estuvo en Juegos Olímpicos en Montreal 1976, y me gustaría empezar contigo y que le comentes a las personas que están aquí cómo fue la participación al ser mujer en estos Juegos Olímpicos en los años 70. ¿Así? Gracias. Gracias, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Me siento muy orgullosa de estar en mi sede. Pues les quiero comentar que para mí, en particular, no fue tan difícil porque tenía unos padres muy modernos, mi papá sobre todo,
decía que si estábamos entrenando teníamos que tener resultados y teníamos que ir a unos Juegos Olímpicos. Mi papá fue muy entusiasta. Desde que yo tenía 9 años estoy tirando clavados y desde que entré para participar en Juegos Olímpicos. Eso me acuerdo. Yo me acuerdo que era mi meta porque me lo habían dicho. Entonces era mi meta. Desde que tenía 9 años decía, yo voy a competir en Juegos Olímpicos. Y Mario Tobar, que era el entrenador, que fue el entrenador de Joaquín Capilla, pues era un entrenador muy conocedor, muy serio, muy formal, y el que nos comprometía totalmente a comprometernos a tirar clavados, a hacer el ejercicio, a hacer el deporte, a no faltar. Él decía que un día que faltáramos perdíamos mucho entrenamiento y mucho conocimiento y mucha cultura del cuerpo. Entonces nos invitó a que fuéramos a entrenar diario, y diario íbamos, y si no podíamos porque teníamos gripa, porque teníamos un examen o algo, nos ponía entrenamiento para hacerlos en la casa. Entonces eran entrenamientos jugando. Entonces era una fórmula muy novedosa para nosotros y muy novedosa también para el mundo. Mario Tobar fue uno de los entrenadores de clavados con resultados extraordinarios, como el de Joaquín Capilla, y en 4 Juegos Olímpicos, nos sacó 4 medallas en 3 Juegos Olímpicos, y era impresionante ese resultado para México y para el mundo. Mario Tobar era el entrenador de él, y después se quedó, bueno, fue durando y fuimos cambiando las generaciones, y me tocó ser su última alumna, por cierto. Y bueno, pues la dificultad la teníamos en el extranjero, cuando viajábamos al extranjero, cuando salíamos en el avión, que no coincidían la gente con que fuéramos mujeres a competir, si las competencias solamente eran de hombres. Ellos tenían todavía el cuerpo de los Juegos Olímpicos, en la que solamente participaban varones, y las mujeres no premiaban, no era para tanto, pero no era tan severo, pero éramos muy poquitas. Nosotros cuando viajábamos a Estados Unidos, a Europa, a competir, pues, la gente nos decía, ¿qué hacen? Tiramos clavados. Pues eso, ¿por qué? No deben de tirar clavados las mujeres, son muy peligrosos. O sea, todavía había una semblanza de que todo era peligroso y que las mujeres no debíamos andar en traje de baño, por ejemplo. Que ¿cómo andábamos en traje de baño si éramos mujeres? Entonces, todo eso, pues había que enfrentarlo nosotras, platicarlo con el entrenador, y el entrenador decía, no, ustedes son mujeres, tienen un uso de traje de baño de mujeres, y pueden andar en traje de baño alrededor de la alberca como siempre, como todos, como los hombres. Entonces era una condición que no la sentíamos porque el entrenador nos ayudaba a sentirnos bien, y era hasta después nos dimos cuenta de que era una posición de machismo en el deporte, y machismo lo había en todas partes. Ahora ha cambiado, se ha transformado, ha mejorado, pero el machismo en el deporte era muy fuerte, y muy fuerte desde el inicio de los Juegos Olímpicos, porque siempre pensaron que eran para los hombres los Juegos Olímpicos. Los dirigentes, las juntas, todo era para hombres nada más. Las mujeres no estábamos consideradas en esas posiciones. Entonces, en el deporte, justamente en los clavados, sí teníamos mucha limitación, pero teníamos el conjunto de los mexicanos, del entrenador, a través del entrenador, que les decía a nuestros compañeros que tenían que defendernos cuando nos atacaran, que tenían que posicionarnos, que presentarnos y que sentirse orgullosos de nosotros. Entonces eso fue muy interesante. Y bueno, el participar ya en igualdad de circunstancias, Mario Tobar era muy ágil para llevarnos, y cuando terminábamos de competir, todos nos teníamos que abrazar, los hombres y las mujeres. Entonces,
dio una pauta para seguir caminando en el ambiente con los hombres sin pelear, sin ser rivales, sino ser compañeros. Fue muy, muy interesante. Claro, tuvimos mucha suerte, las que tuvimos esa parte. Mi hermana, que era mi hermana mayor, también compitió ella en Juegos Olímpicos, y después y después vino otra generación que nos fue siguiendo y fuimos compitiendo en muchísimas competencias. A mí me tocó competir con… Perdón. Ajá, sí. ¿Así? Ahí sí. Gracias. A mí me tocó salir de viaje por primera vez a muchísimos lugares, porque ya había clavados en Canadá, había clavados en Checoslovaquia, era República Checa, pero era Checoslovaquia antes, en Rusia, en todos los lugares que íbamos, ya había clavadistas ahí, en los mismos lugares, ya había clavadistas. Unos muy fuertes y otros no tanto, pero ya había clavadistas que competían con nosotros. Y antes podíamos competir en los Juegos Olímpicos los que tirábamos clavados, los que tirábamos 10 clavados e hiciéramos un límite de puntos, que podíamos hacerlos en cualquier competencia internacional. Entonces, habíamos muchísimos clavadistas que competíamos, que no éramos tan buenos, pero ya tirábamos 10 clavados y hacíamos el límite de puntuación que nos pedían. Entonces, las competencias eran muy largas, pero eran muy, muy divertidas, porque duraban 4 horas las competencias. 4 horas una competencia, estar sentado esperando nuestro turno era muy pesado, pero éramos muchísimos clavadistas en el mundo. Íbamos compitiendo para hacer selección, para hacer los puntos para los Juegos Olímpicos. Íbamos compitiendo primero íbamos a España, la siguiente semana íbamos a Checoslovaquia, a República Checa, después íbamos a Bulgaria, íbamos a diferentes lugares cada semana. Y donde hacíamos la puntuación, pues ya se mandaba el resultado y ya estábamos listos para competir. Muy, muy interesante, con cierto apego a abrirnos. En esa época nos tocó estar, a mí me tocó estar en esa época. Muchas gracias, Norma, sí, si quieren aplaudir, claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Ahorita con lo que nos cuenta, seguramente las personas que tienen este estudio en el ámbito de género pueden ir viendo estos estereotipos que empezaron, los roles de género, ¿no? El peligro, pues las mujeres no pueden, ¿no? Contra eso. Sí. El peligro no es para la mujer tiene que estar en un lugar en donde esté todo cuidado, que se sepa la resolución, o sea, no podemos ser agresivas, no podemos ser violentas en algún momento, tener esto. Entonces, bueno, ya hablamos un poco de los años 70, ¿no? Que en Montreal estuvo Norma en 1976. Vamos a dar un brinco al año de 2008, en donde Angélica fue a los Juegos Olímpicos 2008 y que ella fue en esgrima, que fue uno de los deportes, el primer deporte, ¿no? Que junto con lanzamiento en jabalina, que estuvo en los Juegos Olímpicos. Pero me gustaría ahí, Angélica, que le contaras a la gente si consideras que tu deporte había también diferencia en cuestión de género. ¿Cómo viviste tú eso? Bueno, ¿ahí se escucha bien? ¿Ahí? ¿Aquí? ¿Ahí? Bueno, mi historia sí va a ser bastante diferente a la de Norma. Me encanta, ¿no? Porque así, ya. Porque me encanta, porque ahorita cómo vas a retratar bien bonito la diferencia generacional. Y si bien esgrima sí fue de los primeros deportes, son 3 categorías, 3 armas diferentes en esgrima. De hecho, en la que yo participé en 2008, sable, fue la última que se incorporó a Juegos Olímpicos. Empezó florete al principio, pero decían este estereotipo de género, que el sable era muy violento para las mujeres, que cómo las mujeres íbamos a hacer sable. Entonces, la incorporación del sable a la justa olímpica fue hasta 2004. La primera participación de mujeres en esgrima en la categoría de sable
fue hasta 2004. Cuéntales qué es el sable, a lo mejor algunas personas no saben. Sí, es que ¿por qué florete no es tan violento como sable? Sable, de las 3 armas, es la única que se vale el toque de corte, mientras que el otro es de punta, obviamente es un poquito más medido, más meticuloso. No, el sable sí es literal el sablazo, ¿no? Y entonces, aparte, por las características de la técnica y la táctica, es muy rápido, es muy veloz. Alguna vez hicimos estudios biomecánicos, la rodilla se mueve a más de 4G. La aceleración la que alcanza la rodilla de enfrente es a más de 4G. Entonces, es muy rápido, es muy potente y pues sí implica un poquito más de agresividad, ¿no? Entonces, ¿cómo las mujeres íbamos a hacer sable? Entonces, a mí me tocó los segundos Juegos Olímpicos de esta incursión de esta categoría de esta arma. Pero, pues, afortunadamente a mí, al igual que Norma, pues obviamente yo nací siendo rara, yo nací siendo diferente. Ahorita ya hay una categoría bonita, se llama neurodivergencias. Mi papá también fue el que me solapó. Mi papá siempre me dejó ser yo. Yo nací en una familia donde tenía 2 hermanos. Yo nunca entendí por qué tenía que ser diferente. Yo nunca entendí por qué no me podía subir a los árboles, por qué no podría brincar, por qué tenía que usar faldas y con pantalón te puedes llenar de lodo y correr. Entonces, a mí mi papá siempre me dejó ser. Yo nunca vi estas diferencias y afortunadamente mi deporte tampoco me las marcó nunca, ¿no? En mi deporte yo justo ya me ha tocado estar en varias mesas con varios deportes y he visto que en otros deportes sí les decían como estas cosas, ¿no? De como traje de baño, ¿no? No te pintes, ¿no? En mi deporte yo creo que tuve un ambiente muy saludable, muy equitativo, muy igualitario. Jamás sentí que me dijeran, tú no puedes hacerlo porque eres mujer. Cuando quise, igual que Norma, yo llegué y desde que llegué yo quería ir a Juegos Olímpicos. No me dijeron que no podía ir porque fuera mujer, me dijeron que no podía ir porque era imposible, porque los mexicanos no éramos buenos en esgrima, pero no era un tema de género, ¿no? Todos me dijeron, estás loca, ¿cómo vas a clasificar a Juegos Olímpicos? Aparte, pues en la UNAM no tenemos tantos recursos, así de no vas a poder, pero no era un tema de género, era un tema del nivel de la esgrima mexicana, ¿no? Entonces, pero en ningún momento a mí me tocó esa barrera de género, el decir, no, tú no puedes por ser mujer, justamente por la peculiaridad de mi deporte. De base, la esgrima, el concepto es que el arma iguala las circunstancias. No importa si eres más alto, si eres más fuerte, si eres más chiquito, si eres gordito. Justo la idea desde el principio de la concepción, antes de que fuera deporte, es que estás en igualdad de circunstancias. Entonces puedes equiparar, a diferencia de todos los demás deportes de combate, no tenemos categorías de peso. No importa que tengas más fuerza porque es un deporte de tiempo. Entonces lo que tiene más prioridad es la estrategia, es la capacidad de pensar. Y ahí sí, afortunadamente, ya en los 2000s, ya no había esta diferencia de si eras más inteligente o menos inteligente por cuestiones de género. Entonces nunca hubo esta restricción, ¿no? Incluso a mí me tocó que la mayoría de las veces los del equipo varonil sí querían tirar conmigo porque era muy inteligente, era muy hábil, era alguien que les retaba, ¿no? Entonces el tema de con quién quisieras hacer combate no era un tema de género, incluso hasta entre ellos se discriminaban, ¿no? Así de yo, ¿por qué voy a hacer combate contigo si no me aportas nada, no me retas, ¿no? Entonces en ese sentido, incluso en Europa, porque en Europa sí estaba un poquito más marcado por el tema de que ellos obviamente sí tienen un entrenamiento con más fuerza, más potencia, sí estaba separado este tema de los hombres entrenan con mujeres solo hasta cierta edad. Ya a partir de juveniles y mayores ya podría haber un riesgo en el tema del contacto de las armas, ¿no? Que nos pudiéramos lastimar las muñecas, pero no era como tal un veto, ¿no? Entonces a mí sí me tocó cuando iba a entrenar a Europa, que incluso era como que te sacaran a bailar, ¿no? ¿Quieres tirar conmigo? ¿Quieres hacer un asalto conmigo? Entonces incluso los hombres tiraban conmigo en Europa, ¿no? Porque era inteligente, era capaz, tenía una muy buena percepción del tiempo. Entonces en ningún momento me sentí ni discriminada y el deporte me dejó ser al final en esta base. Desde que pues, yo crecí con hombres, yo no entendía por qué teníamos que ser diferentes. Mi papá me lo alentó y el deporte lo acabó de desarrollar.
hacerlo. Bueno, gracias, Angélica. Ahí, bueno, vemos las diferencias, ¿no?, que encontramos desde Montreal 1976 a Beijing, China en 2008, en donde Angélica menciona que no era por cuestiones de género, pero a lo mejor tendríamos que preguntarnos quién decía desde las autoridades, la Federación, el COI, el COM, que lo del sable era algo agresivo que no podía hacer una mujer, ¿no? Entonces, a lo mejor también considerar las líderes o los líderes que normalmente están en las instituciones federativas, ¿no?, en estos comités olímpicos, ¿qué pasa? ¿Cómo ve a la mujer, no? Entonces, bueno, en un momento me gustaría hablar de eso porque Norma es parte del Comité Olímpico Mexicano, entonces nos dirá qué está pasando ahí, que luego no hay el mismo apoyo, o sí, ahí nos dirán. Pero bueno, ahorita tenemos también a Stephanie, que ella es más jovencita, no quiero decir las edades, pero bueno, es jovencita. Ella estuvo en Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 y me gustaría preguntarte ¿cómo fue tu participación al ser mujer en este pleno siglo XXI que pudiéramos pensar que hay un apoyo total a las mujeres de softball? Cuéntanos cómo fue tu participación. Pues bueno, ¿sí me escucha bien? No sé. Hola, hola. Creo que no. Hola. A ver. Hola, hola. Sí, ahí está. ¿Sí? Bueno, creo que mi participación en Juegos Olímpicos fue muchísimo más llevadera y fácil también gracias al trabajo que mujeres en el deporte hicieron antes que nosotros, como Norma, como Angélica, que trazaron ese camino para las nuevas generaciones como la mía. Y gracias a eso no hemos tenido tantas complicaciones como lo habían antes, ¿no? Estos Juegos Olímpicos yo los viví y justo el dato que estabas dando hace rato, hubo casi 50% y 50% hombres y mujeres. Y ahora en Los Ángeles 2028 va a ser la primera vez que justo se cumple el 50% y el 50%. Van a ser los primeros Juegos Olímpicos con un 100% de equidad de género. Entonces creo que, al menos en mi experiencia en Juegos Olímpicos, no viví ninguna diferencia, ninguna discriminación por ser mujer. Creo que al contrario, y en específico en estos Juegos Olímpicos, digo, son mis primeros, pero le preguntaba a algunas otras compañeras cómo se vivían estos Juegos diferentes a Juegos Olímpicos pasados, ¿no? Y lo que me decían es que justo en Tokio, como tuvimos que esperar un año más para competir por lo del COVID, se sentía un ambiente de mucho compañerismo, un ambiente muy junto, que normalmente lo que me explicaban es que como que cada quien va muy concentrado en su disciplina, con su tema, con sus entrenamientos, con su competencia. Y el hecho de que todos los atletas hayamos pasado por lo mismo, por noticia fuerte que primero no sabíamos qué iba a pasar y después se pospusieron un año, y también todo el tema que bueno, antes no existía tanto ni se le daba tanto peso, pero todo el tema de salud mental que ahora se trabaja mucho y que ahora se habla, y creo que eso también favoreció a que el género no importara, ¿no? Que al fin de cuentas éramos atletas que estábamos viviendo nuestro sueño y que todos habíamos pasado exactamente por las mismas condiciones. A lo mejor pasamos algunos tiempos en los que no podíamos entrenar donde normalmente entrenábamos porque estaba cerrado, entonces algunos nos tuvimos que ingeniar con nuestro material en casa, a entrenar, a mantenernos activos, y una vez llegando allá, todos éramos lo mismo y todos celebramos hasta logros ajenos como si fueran propios. Y bueno, o sea, nuevamente gracias también al trabajo que muchas mujeres antes que nosotros hicieron y que trazaron el camino, pero en específico en estos Juegos Olímpicos en Tokio no importó el género y todos íbamos por lo mismo y a vivir el mismo sueño.
Muchas gracias, Stephanie, por compartir. Bueno, ahí vemos los cambios, ¿no? A partir de la lucha, porque si bien estas mujeres, y bueno, hasta yo y las mujeres que están aquí en el deporte, estamos aquí por la lucha de antes, ¿no? Antes la mujer no podía estar en espacios públicos, una mujer no podía estar en la televisión hablando del deporte, porque era el ámbito público para el hombre. Y gracias a estas luchas de esas mujeres es que ahora tenemos voz, mujeres en el ámbito deportivo, en el ámbito público, saliendo, transgrediendo la norma de género que era estar en tu casa cuidando a los niños y a las niñas. Entonces, de verdad les agradecemos esta lucha que han hecho, porque por eso hay mujeres olímpicas y unas de ellas son ustedes. Y bueno, siguiendo con esto, hace rato, Norma, en la semblanza, tú participaste en este proyecto de Mujer y Deporte. ¿Cómo es que te involucraste en esto y cómo has llevado este proyecto al Comité Olímpico Mexicano, que ahora eres miembro ejecutivo? Gracias. Pues ha sido gradual, fue gradual y fue, perdón, después de que participé en los Juegos Olímpicos, siempre veníamos, pues yo venía pensando, la mujer, ¿por qué nos ponen atrás, nos ponen hasta el último, no salimos en la tele, no salíamos, las competencias de mujeres no salían, solamente salían las de hombre? Entonces, todo eso yo me lo preguntaba y se lo comentaba a mi entrenador. Me decía, sí, el movimiento de la mujer debe ser igualitario, hay que tratar de hacerlo, y tú coméntalo en la mesa. Y mi entrenador me apoyaba mucho y me alentaba. Y yo lo hice. Entonces, sin querer, queriendo, empezaba yo a lograr lo que yo proponía. A las gentes que organizaban los eventos, que eran los italianos en Italia y los españoles en España, y cuando me acercaba a la mesa ya tenían miedo porque yo quería proponer algo nuevo. Entonces sí, ahí viene Norma, qué horror, a ver qué nos dice. Pero era algo que se fundamentaba con las demás compañeras. Las demás compañeras lo sentían igual, pero nadie se atrevía a hacerlo. Entonces yo me atrevía. Y bueno, pues de ahí, cuando terminé los Juegos Olímpicos, empecé a hacer escritos sobre la mujer y el deporte. Y igual sucedió en Inglaterra y en Europa y en diferentes países, en Estados Unidos, en Canadá, que se hacían la misma pregunta que yo me hacía, sin que nos pusiéramos de acuerdo. Estaba el problema en el aire y todas lo respirábamos, lo sentíamos las que estábamos compitiendo. Entonces, cuando terminé mis Juegos Olímpicos, me aboqué a hacer eso y empecé a organizar en Latinoamérica, en los países de Latinoamérica, el papel de la mujer en el deporte. Y después nos llamaron, hubo una junta mundial en Inglaterra, en Brighton, donde fuimos todas las que participábamos en Juegos Olímpicos, que teníamos la mentalidad de apoyar el respeto y la aparición de la mujer en iguales circunstancias, Entonces, pues esa declaración de Brighton fue muy exitosa, fuimos 230 mujeres de todo el mundo, de todas las organizaciones de la ONU, los reyes, los reyes de Arabia, fueron todos fueron, hombres y mujeres. Las mujeres de Arabia fue muy especial su participación, con su velo, con su máscara que usan, la burka, ¿sí? Se levantaban por acá y se metían el micrófono por acá para poder hablar, y hablaban y decían, nosotros también estamos de acuerdo, pero nuestra religión no los prohíbe. Ellas se los prohíbe la religión, Entonces, pero estaban de acuerdo también, o sea que decíamos, bueno, igual no están de acuerdo algunos países o África. África nos invitó para poder dar pláticas y semblanzas en las mujeres, que también eran tan aguerridas como nosotras, o como cualquier otra deportista. Y bueno, fue un crecimiento del tema y teníamos conferencias en todo el mundo. Afortunadamente dimos las conferencias, se llenaban de mujeres y empezamos, había un grupo de Latinoamérica, un grupo de Europa, un grupo de Asia,
y de todos los continentes, y vamos a enseñarles cómo defenderse y cómo atreverse a pedir las cosas, a pedir y aparecer en los Juegos Olímpicos. No nada más aparecer, sino aparecer y que se sintieran tan orgullosos de nosotras como de ellos, del deporte de los hombres como el deporte de las mujeres, que era igual de difícil. Entonces, fue muy interesante el que se haya dado en todo el mundo al mismo tiempo y sin ponernos de acuerdo. Fue una cuestión que me decían que está en el aire cuando son los tiempos y todo el mundo la recoge del aire, la posibilidad de tener el mismo tema. Aquí teníamos el mismo tema por necesidad y se dio la compañía, el apoyo y pudimos hacer lo que ahorita ya es, lo que nos dice Estefanía, que ya no sentía nada, ella no sentía que era mujer ninguneada, ¿no? Tú estabas como una mujer normal, como otros hombres y todo, y no sé, tú tampoco, ya no, sí, pero tú menos, tú menos, pero sí, sí flotaba en el aire porque había angustia de que no éramos reconocidas y que, pues, si iban a dar un viaje, el estímulo para competir en Juegos Olímpicos, se lo preferían dar a un hombre que a una mujer. Si quitaban una mujer, en los Juegos Olímpicos de Múnich, yo había ganado mi lugar y dijeron que nada más iba una mujer y metieron un hombre más en las competencias. O sea, que a mí me sustituyó un hombre, porque el hombre tenía más posibilidades, porque iba a durar más tiempo tirando clavados, porque nosotros íbamos a tener hijos. Eso es lo que decían, que nosotros íbamos a tener hijos y que nos íbamos a retirar muy pronto. Entonces, preferían ayudar a un hombre que a una mujer, por el futuro que les deparaba, ¿no? Ahora muchas atletas son mamás, tienen sus hijos y compiten en iguales circunstancias, que eso me parece fenómeno, es increíble. Qué bueno que el movimiento que surgió de la mujer y el deporte ahora cada vez es menos frecuente que se quejen las mujeres de discriminación. Qué bueno, te felicito y a ti también. Gracias. Bueno, Norma, al escucharte vemos que hubo una demanda mundial, ¿no?, de los derechos humanos, en realidad, porque es un derecho humano que en el artículo 4 de la Constitución ya está establecido. Así que si en algún momento les dicen que como mujer no lo puedes, es mentira. Ya está instaurado en la Constitución en el artículo 4. Y bueno, ya como cerrando un poquito, algunas preguntas faltan, pero Angélica, después de este movimiento que nos está diciendo Norma, esta necesidad por alzar la voz, por igualitar en los derechos humanos, yo sé que tú eres parte del CONDE, estás en este consejo como miembro, como secretaria técnica, me parece, en esgrima o comisionada nacional técnica. Y bueno, ya hay mucho liderazgo de las mujeres, ¿no?, en algunas instancias como CONADE, como en el COM, ¿no?, María José Alcalá. Entonces, me gustaría que nos compartieras qué papel juegan estas instancias federativas, institucionales, las internacionales y los comités olímpicos para la promoción de la igualdad de género en el deporte olímpico. Tú que estás ahí, que fuiste olímpica. ¿Ahí se escucha? Bueno, antes que nada quiero agradecer estar en la mesa con Norma. Ahorita que platicó, obviamente sabes que siempre te he apreciado muchísimo, pero escucharlo de tu viva voz, soy tu fan. Muchas gracias. Estar con una mujer que estuvo en este movimiento, que estuvo para que nosotras pudiéramos tener igualdad. Muchas gracias. Me inspiras mucho, Norma. Disculpen, me gana la emoción. Y
Híjole, Ana. Creo que justo acabas de tocar un punto que, si bien, como mencionó Estefanía, ahorita estos juegos en París, van a ser los primeros 50-50, y creo que falta poner el dedo en la llaga, que es el techo de cristal. Si bien a la hora de la práctica ya hay igualdad, ya podemos participar, ya no sentimos esa discriminación, al nivel de la toma de decisiones, al nivel de las posiciones de poder, de las posiciones jerárquicas, ahí sí está todavía muy dispareja la cosa. Les platico una anécdota que es fabulosa y que lo ilustra perfecto. Como comisionada nacional técnica de Conde, me ha tocado ir a 2 universidades mundiales, responsable de del equipo de esgrima. Entonces, antes de cualquier evento deportivo, hay una junta técnica donde va el responsable de cada equipo. En este caso, pues era a nivel internacional, iban los responsables de cada uno de los equipos universitarios de todos los países, y fue bellísima la escena. Era un auditorio gigantesco, éramos como 60 personas y éramos solo 6 mujeres. 6 mujeres que iban representando a cada uno de los deportes a nivel nacional, a su deporte a nivel nacional, pero en la mesa eran puros hombres. En la mesa que estaba llevando el presidio, que estaba llevando la junta técnica, eran puros hombres, y bueno, ahí sí llegué a sentir esta belleza de discriminación, porque sí, hasta me trataban así como, porque aparte mujer joven, así como que, ay, sí, nenita, ahorita te ayudamos con tu problema. ¿Cuál es tu problema con tu equipo? ¿Qué necesita tu equipo? ¿Cuál es el problema con su inscripción? Ahí sí sentí así el rigor de la discriminación sobre no solo ser mujer, sino aparte ser una mujer joven que estaba pidiendo una solución porque tenía un problema mi equipo, ¿no? Entonces, ay, ok, no te preocupes, nenita, ahorita te ayudamos, ¿no? Ahorita vemos cómo te solucionamos tu problema, sí. En ese punto, pues todavía estamos un poquito lejos, ¿no? Sobre el tema de las tomas de decisiones, de que se nos considere igual de capaces para tomar decisiones. Como lo mencionas, ahorita históricamente tenemos, tanto en el comité como en la CONADE, 2 mujeres al frente, pero todavía falta muchísimo en esa parte, ¿no? Sobre todo la parte ground floor, en el piso, ya no hay tantas violencias, ya no hay tanta discriminación. Todavía hay muchísimas violencias en el deporte que se tienen que combatir. Este origen histórico del más alto, el más fuerte, solo para los hombres, todavía está permeado mucho en el imaginario colectivo de entrenadores, entrenadoras, deportistas, ¿no? Entonces todavía hay muchísimo que hacer sobre cómo cambiar este chip de no ver estos espacios como espacios de imposición, de espacios masculinizados, donde se tiene que demostrar quién es el más fuerte, visualizar al deporte como espacios de aprendizaje, espacios equitativos, espacios donde nos podemos desarrollar todos, no en esta visión de competencia negativa, ¿no? Entonces eso sí viene desde la parte de la planificación, desde la parte de las políticas públicas, donde necesitamos más espacios para dar estos puntos de vista que obviamente pues tienen una visión totalmente diferente, ¿no? No vemos al deporte como estos espacios de esta competencia negativa, ¿no? Los vemos como esta posibilidad de desarrollo, posibilidad de crecer, porque al final pues es lo que nos ha dado a todas, ¿no? Estos espacios deberían de ser eso para todos y empezar a quitar estas ideas que vienen desde la antigua Grecia de demostrar quién es el más fuerte, quién se impone, ¿no? Esa es una visión ya un poquito arcaica del deporte, y si bien el varón Pierre de Coubertin era esgrimista, pues tenía su corazoncito medio machín, pero yo creo que justo en esta igualdad que finalmente se va a llevar a Juegos Olímpicos, también hay que señalar la parte de la toma de decisiones. Pues sí, ahí tú que conoces, ¿no?, estos ámbitos, a viva voz nos dices que todavía no hay mucho por qué luchar en la toma de decisiones y en el liderazgo de la mujer. Y bueno, retomando lo que nos comentabas, Estefanía, de la paridad, habrá que plantearnos si la paridad es igual, o sea, si es una igualdad o nada más en los números, ¿no?, 50-50. Entonces, me gustaría que nos dijeras, tú ya como una olímpica actual, que vas a ir a estos siguientes Juegos Olímpicos, espero que sí. Sí. ¿No? ¿No? Mi deporte no está ahora para París, pero regresa para Los Ángeles 2028. Ah, bueno. Ok, bueno, ahí va a estar, pero... Exacto, porque no va a estar el deporte. Pero me gustaría que nos comentaras, tú en la actualidad,
¿qué demandas ves, qué desafíos hay al ser mujer mexicana deportista? Porque comentaba Norma que antes el ser mujer mexicana, por ejemplo, al ir a Europa o Estados Unidos, tú fuiste también en colegiales, ¿no? En Estados Unidos, ¿qué representa ser una mujer mexicana deportista? ¿A qué te encuentras? ¿Qué desafíos hay? Y también, pues, ¿qué apoyo hay por las instituciones para las mujeres, ¿no? Estos programas de apoyo por parte de las federaciones, por parte del Comité Olímpico Mexicano. ¿Tú qué desafíos ves y, pues, cuáles son las demandas de una deportista olímpica en este momento? Pues, como deportista mexicana, saliendo al extranjero, de inicio nos iba un poco mal los resultados. Entonces, pues claro que los demás equipos no nos veían como una amenaza, alguien a quien querían ganarle, ¿no? Poco a poco fueron pasando los años y se fueron dando los resultados, más bien trabajamos por tener mejores resultados, y la percepción de, al menos el softball mexicano a nivel mundial, ahora es respetado, ahora es temido, ahora sí la mayoría de los equipos aspiran a ganarnos, y creo que eso es algo que solo nos lo hemos ganado con el tiempo. Con respecto a los apoyos, y bueno, a mí me gusta mucho comentarlo porque tampoco tengo por qué decir mentiras ni mucho menos. Cuando nosotros estábamos preparándonos para los Juegos Olímpicos, varias personas apostaron todo por mi equipo, pero todo, sabiendo que no habíamos sido medallistas en los Juegos Panamericanos. Aún así dijeron, es que nosotros creemos que ustedes van a conseguir ese pase olímpico, ese pase histórico, porque, bueno, recordando un poquito, el béisbol y el softball fue olímpico hasta Beijing 2008. Londres y Río 2012-2016 nos sacaron del ciclo olímpico y regresamos para Tokio. Entonces era una calificación muy importante e histórica, porque era el regreso del deporte a Juegos Olímpicos. Tuvimos el apoyo, sí, tuvimos el apoyo económico, sí, mucho. Nos llevaron a entrenar como nunca, nos hicieron parte de una liga profesional de Estados Unidos, que bueno, es el nivel más alto en el mundo, son las actuales campeonas del mundo. Estuvimos juntas por meses, tuvimos la preparación yo creo que nunca, pero lejos también del apoyo económico, que bueno, ahí estuvo. Creo que el apoyo moral, estar ahí para el atleta, para mí es muy importante. Fuimos a Juegos Panamericanos en Lima 2019 y perdimos en el partido para la medalla de bronce. Terminó ese partido y a los 10 días teníamos el clasificatorio para Juegos Olímpicos. Terminando ese partido, nos fuimos a las villas panamericanas y nos encontramos a algunos dirigentes del deporte. Pues bueno, los saludé, me preguntaron cómo estaba, pues obviamente les dije que triste, que nosotros queríamos esa medalla para México, pero que desafortunadamente no se nos dio. Y su respuesta sí me marcó, porque para mí un dirigente era quien te pedía solo resultados y en base a eso te apoyaba. Y entonces él lo que me dijo fue, no se preocupen, nosotros las apoyamos, porque estamos seguros que ustedes van a conseguir ese pase a Juegos Olímpicos. Wow, o sea, como que yo jamás me hubiera imaginado una respuesta así y un apoyo así, que digo, lejos de lo económico, lejos de cualquier apoyo, concentración, campeonato, que esa persona que está al mando del deporte te diga, no se preocupen, así es el deporte, porque a veces se gana y a veces se pierde, pero confiamos en ustedes todavía. Para mí eso fue muy importante y me marcó mucho, porque creo que de eso se trata el apoyo, es de estar,
Sabemos que no siempre se nos van a dar los resultados que más quisiéramos, ¿verdad? Pero no siempre pasa así y en los momentos en los que no se dan las cosas, tener ese respaldo y ese apoyo para mí fue fundamental. Muchas gracias, Stephanie. Qué importante, ustedes que son olímpicas saben que el respaldo, ¿no?, de tus dirigentes es fundamental para el estado anímico, ¿no?, porque te hace una recuperación de tu confianza que posiblemente pudo estar tambaleando. Y bueno, pues se nos está agotando el tiempo, pero no sin antes quisiera ver si alguien del público quisiera hacerle alguna pregunta a Norma, a Angélica, a Stephanie, estas 3 mujeres olímpicas que nos están compartiendo su experiencia. ¿Alguien del público que quisiera? ¿Sí? Bueno, esta pregunta va un poquito más dirigida hacia Norma y primero que nada agradecerte por ser pionera del deporte mexicano femenil, que es muy importante e infravalorado aquí en México. Y va mi pregunta más a lo internacional, vaya, con los lazos que has hecho en pro y apoyo hacia las mujeres, sobre todo en los países islámicos, como nos comentabas, en Arabia Saudita, con la cuestión de la burka y la religión, sobre todo cómo las mujeres buscan hacer una igualdad de sus derechos en países que no son, vaya, un personaje principal. Gracias. Muchas gracias por tus palabras, te las agradezco mucho. Bueno, en Arabia ahora se están organizando los últimos Juegos Olímpicos, ya participaron con una gorra Nike, en vez de el velo enredado en el cabello, como lo usan, ya usaron una más ligera, una boina o gorro, no sé cómo decirle, que les cubría el pelo, que es lo que tienen que cubrirse, pero no les pesaba. Y lo aceptaron los hombres, que son los hombres los que no las dejan, no les permiten por la religión. Bueno, es por eso. Pero se están modernizando, ya están usando shorts, no usaban shorts. Usaban el vestido, en Montreal usaban el vestido largo negro y el turbante y corrían así y bueno, ahora ya corren en shorts, corren en tenis y corren con una gorrita muy delgadita que les cubre el pelo y es el progreso, es el desarrollo, es el motivo por el cual están ellas ahí, preocupadas para que las siguientes generaciones sean igual que las demás o participen igual que las demás, como a todos nos pasa. Yo creo que los próximos Juegos Olímpicos vamos a ver la transformación, como en Arabia. Yo fui a Dubái, a algunos lugares por allá, y todas, no salían las mujeres de su casa, no nada más no las veíamos, no salían de su casa. Y entonces, ahora que volví a ir, pues ya los hombres andan de traje como el de los hombres de aquí, que antes andaban con puras burcas. Los jefes y los altos funcionarios andan con la burka y todo eso, pero ya los demás andan como nosotros, como los mexicanos o como los americanos o como los españoles, como todos. Entonces empieza a haber una igualdad por comodidad y también por aceptación, y les gusta ser aceptados y les gusta que los acepten también a ellos, ¿no? Entonces, muy interesante, porque ver la transformación en Arabia, por ejemplo, en los países árabes, pues vamos a ver cómo se presentan ahora en los Juegos Olímpicos, que son dentro de 1 mes y medio, 2 meses. Vamos a ver qué tal se presentan ellos y vamos a tener una respuesta más confiable. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Luis. Me gustaría hacer una pregunta para las 3 ponentes y es más a modo de reflexión. Un poco hablamos de cómo se empezó a gestar
como esta lucha de los derechos en el deporte, hablamos del presente y yo quisiera preguntarles cuál creen que es el camino a seguir en el futuro para continuar con esta lucha que yo creo aún no acaba. Gracias. ¿Quieres contestar? Dijo que para las tres cada quien como... Para las tres. Ok, gracias, muchas gracias. Pues yo opino que el tiempo ha ido conformando esta participación de la mujer. La mujer ya no permite que abusen de ella en todos los sentidos, se manifiesta y en el deporte se manifiesta más, lo hacen en campos, en grupos, y ya no se quedan calladas. Eso es lo que se pretende, que no se queden con el problema del que sea, de discriminación, de violación, de molestarlas en algún aspecto de cualquier tipo, político, social. Las mujeres antes se quedaban calladas, por eso abusaban de ellas. Ahora hay más fuerza, hay más respaldo, hay más mujeres modernas como Estefanía, hay más respaldo, más conocimiento, más fuerza para salir adelante. Todavía faltan muchas cosas por hacer, pero las estamos logrando. Gracias. Yo retomaría una de las cosas que dijo Norma, sí o sí, el tema de las violencias, si bien que haya este tema de paridad, que estemos 50-50 solo en la participación, todavía quedan todo este tema de las violencias que no se han dicho, ¿no? Todos estos escándalos, ¿no? Lo que salió con el caso de las gimnastas en Estados Unidos, lo que ha salido aquí, eso se tiene que decir, se tiene que nombrar, ¿no? Las violencias respecto al tema del género, respecto al tema del abuso sexual, por esta situación, estas posiciones de poder, y pues lo que había comentado, ¿no? El siguiente escaño son los techos de cristal, ¿no? El punto de poder tener también esa igualdad, que se nos considere igual de capaces para poder tomar decisiones, para opinar, y obviamente pues también eso no se podría sin la participación de la academia, ¿no? que es lo que hacemos aquí en la universidad, la formación, la investigación, aportar desde los nichos de aquí de la universidad es fundamental para que se siga avanzando. Yo también estoy de acuerdo que queda mucho trabajo por hacer. Para mí, algo muy importante ha sido y creo que va a seguir siendo la representación. Saber que una niña chiquita puede prender la televisión y ver que una mujer está compitiendo en Juegos Olímpicos, para mí eso es algo muy importante. Como ese ejemplo muchos, pero finalmente que esa niñez, esa juventud y que cada vez veamos más estos ejemplos de mujeres logrando cosas no solo en el deporte, sino en el mundo, pero que lo veamos físicamente. Entonces, tener un referente, tener esa representación, que claro, hay mucho trabajo por hacer, pero mientras tengamos esa representación, creo que vamos por buen camino. ¿Sí se escucha? Bueno, pues yo quería preguntarles, bueno, yo soy bióloga, entonces, pues desde el punto de, claro, de justicia y equidad, pero pues no podemos dejar a un lado que las mujeres pues pasamos procesos biológicos diferentes y metabólicos, entonces, como desde la normativa, tanto de los entrenadores o jugadoras, quería saber de sus experiencias, cómo se lleva a cabo el reconocimiento de que la mujer necesita tanto el régimen de entrenamiento diferente durante diferentes etapas de su fase reproductiva o lo que sea, y cómo es que, por ejemplo, porque se sabe que durante la fase lútea la mujer pierde fuerza, pierde energía, y bueno, al revés, en la fase folicular. Y pues ya después en la fase folicular, o sea, sufres diferentes procesos que afectan tu entrenamiento, ¿no? Entonces, no sé si justo desde sus experiencias han podido ver que está empatado regímenes de entrenamiento con las necesidades biológicas de tu cuerpo, ¿no? Que no te hacen débil, ni mucho menos, sino que pues existen. ¿Alguien quiere contestar?
Pues sí, gracias. Gracias por tu pregunta. Mira, a mí me tocó en épocas de los 70s, pues le decíamos al entrenador, con mucha pena, me acuerdo, pero se lo teníamos que decir a él, y él nos decía, ¿te sientes bien? Entrena. Y podíamos entrenar y cada vez había chicas que les dolía el estómago, les dolía la cabeza y no podían entrenar, pero casi a todas nos permitían entrenar y entrenábamos y competíamos con cualquier condición. Ya no era parte de nuestra vida y la sentíamos como parte, como dices tú, debilitaba, nos ponía de malas, nos ponía triste o algo especial. Pero a nosotros nos enseñaron a competir así, con nuestra menstruación y nunca nos afectó. A mí nunca me afectó. A otras compañeras yo las veía que sí tenían que descansar porque les dolía la cabeza o porque algún malestar, les dolía mucho el estómago, que muchas chicas sufren de ese tipo de problemas físicos. A mí en lo particular nunca me afectó y fue seguramente por la salud que tenía y que lo aceptaba mi cuerpo y lo aceptaba yo también. Y también el apoyo del entrenador, que el entrenador nos preguntaba si nos sentíamos bien y en el momento en que nos sintiéramos indispuestas, nos salíamos. Pero yo nunca tuve ese problema, por suerte, a mí me tocó así. A ver, ¿a ti? No, sí, justo retomando lo que comenta Norma, en realidad, y hay muchos estudios, ahí yo creo que un médico podría aportar más, que el deporte en realidad te ayuda a regular mucho tu ciclo menstrual, tus cambios hormonales y demás. También hay muchísimas diferencias individuales, ¿no? Por ejemplo, igual que Norma, yo jamás tuve un problema con mi ciclo menstrual y el entrenamiento, ¿no? O sea, obviamente conocí compañeras que sí les afectaba. También varía de deporte a deporte, porque cada deporte tiene una carga física bien diferente, ¿no? Entonces, yo hasta donde tengo tampoco en mi experiencia fue un problema, ¿no? Lo mismo si alguien se sentía mal, pues iba a la enfermería, iba al servicio médico y no había ningún problema, no había ningún impedimento más que su bienestar físico, ¿no? Entonces ahí sí depende mucho de cada mujer, de su ciclo, y el deporte te ayuda a que se regule hasta cierto punto, pero también cada deporte tiene una exigencia física que podría o no tener alguna repercusión con esa parte del ciclo menstrual. No sé, ¿quieres aportar en tu experiencia? Pues aporto. No, bueno, creo que sí, cada cuerpo es diferente. Ahora existen muchos más estudios que antes. Lo que a mí me ha pasado es que se modifica, al menos modifico yo el entrenamiento que me toca basado a los días del ciclo. A mí me ha funcionado así. Me ha funcionado así también para tener mejor rendimiento y mejores resultados. Sabemos que en un entrenamiento no es ir a tope todos los días y entonces creo que esas modificaciones también sacan lo mejor de ti como atleta, sabiendo que, bueno, vas a tener que pasar por ese proceso cada mes. Bueno, pues se nos terminó el tiempo para dar a la otra mesa. Y bueno, pues muchísimas gracias a estas mujeres que han inspirado en el deporte y en el deporte olímpico. Aquí tenemos unos reconocimientos para Norma Baraldi por su participación. Muchas gracias. Para Angélica Larios Delgado y para Estefanía Aradillas Alanís. Muchísimas gracias. Gracias a